Buenas y bienvenidos. Y vamos a continuar con el repaso un poco a las obras que más me gustan de Paco Roca, pues, que tengo. Y vamos a hablar de lo que es una de sus grandes obras según todo el mundo, es una de las más importantes, etc, 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 etc. Es una de mis favoritas por diversas razones, ya iremos hablando de eso, que es Los Surcos del Azar. Antes de empezar a ver un poco el cómic, hablaros de Los Surcos del Azar porque es un cómic que mucha gente tiene el pensamiento que es un cómic que tiene que ir sobre la guerra civil. Y no, va sobre los perdedores de la guerra civil, cómo se convirtieron algunos en ganadores cuando pudieron acabar no con Franco, pero por lo menos sí ayudar a liberar a otros, a liberar su país de otro dictador fascista, eh, Hitler en caso, liberación de París, etcétera, etcétera. Pero también habla mucho de una generación perdida. Vale, la guerra civil fue una generación perdida en este país, es así de simple. Y los grandes perdedores republicanos, muchos de ellos acabaron viviendo fuera, acabaron perdiendo, acabaron dejando aquí un futuro que nunca pudieron tener. O sea, estamos hablando de que no solo se perdieron ellos, sino que se perdieron lo que podrían haber conseguido. Pero perdieron. Así que nos quedamos con lo que otros nos trajeron. Y es una obra, ya os aseguro que es maravillosa. Bueno, vamos, como siempre, vamos a repasar un poquito lo que es la obra en sí. Os digo que el tomazo es una maravilla. Esto es de la última vez que vino. Vale, sí. No saco la última edición como estoy haciendo con todos porque este viene firmado y me queda genial enseñarlo. ¿A qué mola? A correr cuando estuvo aquí. Voy a tenerlo más. Voy a hacer que me firme todo siempre. Va a matarme. Porque llama caminos a los surcos del azar. Esto es básicamente donde viene el título. Un programa de. Un poema de Machado. Como podréis ver, ya os lo digo, es un grueso, tomo bastante grueso, ¿eh? O sea, estamos hablando de aproximadamente unas 320 páginas de cómic. O sea, estamos hablando de que es mucho cómic. Pero como siempre con Paco, se lee maravillosamente bien. Todo empieza, pues el punto es la huida tras el puerto de Alicante de los republicanos, cuando básicamente habían perdido y tenían que irse. Tenían que huir como pudieran de Franco. Y os lo digo, esto es una situación bastante extrema. Luego pasamos otra vez a lo que le gusta mucho a Paco y es poder moverse entre tiempos para ver los cambios. Y es la historia de un hombre que está escribiendo sobre un personaje de la Guerra Civil Española y va a Francia a buscarlo. ¿De acuerdo? Se habla sobre el exilio republicano, se habla cómo llegaron a salir, como un hombre acabó viviendo, eso lo digo, en Francia, que no tuvo ese futuro en España y España no tuvo el futuro de este hombre, era lo que era. Es que es muy importante ver todo lo que es solo esta salida, este exilio que tuvieron que imponerse para salir, son ya páginas que ya podrían haber dado, todo esto que hemos visto ya podría haber dado para una novela gráfica completa. Y es que os lo digo, poco a poco todo el tomo va desgranando toda la historia pues, de estos españoles que acabaron en las tropas francesas, pero no porque quisieran, sino porque era la única manera de salir de casi campos de concentración donde los franceses nos habían metido porque no sabían dónde meternos. Ellos mismos acabaron una guerra y todo, y acabaron con un gobierno de Vichy, que el gobierno de Vichy era fascista, o sea que había muchos problemas. Los españoles acabaron uniéndose a las tropas francesas, pasó de todo. La gracia de todo esto es que acabaron luchando con los franceses, cuando al final se convirtieron en las tropas que atacaron Francia. Me encanta, todo esto es una historia de Europa, de España y de toda esa gente cómo se convirtieron, ya os lo digo. Pero hay una cosa que me gusta más y es que podéis ver el día a día de la guerra, el día a día de todo, fuera de las grandes escenarios como fue en Inglaterra y cuando montaban todo Estados Unidos, cuando se entrenaban, no. Los desembarcos, el cambio no es el día de. O sea, esto no es eso, es otro mundo. Además hay que recordar que ellos en sus tanques llevaban esto, ¿eh? No llevaban la bandera francesa. Vais a ver un poco lo que es la guerra. Es muy diferente esta guerra que él cuenta. Pero hay una cosa que me encanta. Siempre lo he sacado mil veces en los libros cada vez que hablaban. Y era que los primeros en llegar a París. A ver si sale que no me encuentro. Y tiri, fueron un grupito de españoles. Y hace todo el camino del recorrido. Podemos ver poco a poco cómo hicieron todo el recorrido hasta llegar. Y el ejército de Gaulle, los primeros que llegaron, sí, españoles.
Con dos narices, los liberadores de París, españolitos, ¿qué se diría? Los Hugos del Azar tienen un montón de historia, ¿vale? Tiene toda esta gente que acabó sufriendo es un exilio, un destierro de casa, pues por haber defendido sus ideales, los ideales del país, que era básicamente el gobierno, que era una república y que acabaron fuera por culpa de un alzamiento ilegal, es así de simple, un alzamiento militar que destituyó al gobierno legítimo elegido por el pueblo. Todos los Surcos del Azar trata sobre gente, de hecho, es una historia de perdedores que en algún momento dado tuvieron que seguir luchando y no pararon jamás. O sea, habían perdido la guerra civil, pero no dejaron de luchar. Ya os lo digo, es ese futuro que se les arrebató, pero ellos tuvieron que hacerlo en otro sitio. No era un futuro en España, que es donde ellos querían. Su futuro estaba ahí con la familia, con todo su mundo. Tuvieron que salir fuera y seguir luchando por ese futuro que pudiera llegar o no pudiera llegar en España. La historia de los Surcos del Azar es de un veterano, sí. También es la de una historia de un pueblo, como fue el español del exiliado. Porque el pueblo exiliado de España no era igual que el pueblo que teníamos aquí. O sea, lo que quedó aquí, pues desgraciadamente los republicanos que quedarán, les pasó lo que les pasó, fueron pacificados o ejecutados, encerrados, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo fue todo aquello. Pero estos exiliados que consiguieron salir, pudieron volver a pelear y esta vez pelearon y ganaron en el bando correcto. Y la verdad es que los Surcos del Azar sirve, aparte de homenaje a todos estos hombres, de recuerdo de que vivimos una época en la que no debería haber sido tan tarde, no deberíamos llegar a esto. Pero, bueno, como dice el mismo Machado y como dice Paco Roca con sus palabras, los caminos son surcos del azar. Nadie sabe qué podía haber pasado en caso que hubieran ganado los republicanos, ni que se hubieran ido a los norteamericanos. Yo que sé, ha habido muchísimas posibilidades de muchísimas cosas, pero en este caso no lo sabemos. Y los surcos del azar es una joya, es así de simple. Mucha gente que dice que es sus mejores obras, si no su mejor. No lo sé. Pero creo que sí que tiene algo muy general para cualquier español. Para cualquier español puede leerlo y sentirse orgulloso. Quizás alguno no, ¿vale? Pero desde luego es la historia de unos luchadores que lucharon en dos guerras, una la perdieron y otra la ganaron, y la única que pudieron ganar no era la de su país ni la de los suyos. Sí, sus ideas, pero no su gente ni su familia. Cruz del Azar es una obra, ya os digo, siempre recomendable, siempre debería ser leída y ya os digo, una de las mejores cosas que ha hecho y es una maravilla.